Integramos ahora a Farid Cajat, es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, ha escrito varios ensayos sobre la situación de las mujeres en América Latina y en el mundo. Gracias por estar con nosotros. De nada, buenas tardes. ¿Se celebra o se conmemora el Día de la Mujer? ¿Cuál es el origen histórico de esta efeméride? Se conmemora, ¿no? Uno de los antecedentes es una huelga de trabajadoras, ¿no? Fabriles en Estados Unidos, que fue reprimida a sangre y fuego. Y en general, dado el estatus de la mujer, virtualmente en cualquier país del mundo, inferior en derechos y posibilidades a el de los hombres, con diferencias muy grandes obviamente dependiendo del país, no es algo que merezca celebración. Merece conmemorarse para tomar conciencia de la situación e intentar modificarla. Y en ese sentido, en esa toma de conciencia, pues jornadas como la de hoy, manifestaciones como las que hemos visto en esta parte del programa, en diferentes partes de América Latina, nos llevan a reflexionar sobre qué tan igualitarias son nuestras sociedades. ¿En qué partes del mundo las mujeres han logrado su pleno reconocimiento y en dónde queda aún alguna deuda, profesor? Bueno, quedan deudas en todas partes, ¿no? El primer país por ejemplo, en aprobar el voto femenino en el siglo XIX, fines de ese siglo, fue Nueva Zelanda, y ese fue también el país en donde por primera vez en la historia mujeres ocuparon simultáneamente los tres principales poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero incluso en países como Nueva Zelanda todavía hay brechas como, por ejemplo, salariales, ¿no? Una mujer a igual nivel de calificación e igual nivel de experiencia gana menos por realizar básicamente el mismo trabajo. Y digamos incluso en los países más avanzados hay el denominado techo de cristal. Se le denomina así porque no es visible, la discriminación no es algo que esté contemplado en reglas formales, pero no es casual que solo en 4% de las 500 empresas más grandes del mundo sean mujeres quienes ejercen el cargo de CEO, ¿no? En cuanto a en qué países la situación es peor, eso varía dependiendo del indicador. Si el indicador es feminicidios, América Latina y el Caribe son la región en donde la tasa de feminicidios, definido por número de feminicidios por cada 100.000 habitantes cada año, es mayor en América Latina y el Caribe, y el país con la mayor tasa de feminicidios hace un par de años era El Salvador. Si nos referimos a abortos selectivos o infanticidio, países como la India y China están en los primeros lugares, aunque claro, eso habría que matizarlo por el hecho de que digamos, los números reflejan también el tamaño de la población. Y en los países musulmanes hay también problemas específicos en materia laboral y educativa. Menciono esto en último lugar porque suele ser en los casos que se releva. Ahora, incluso en estos casos hay que hacer matices, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la India y China, el tema del tamaño de población, y en el caso de países musulmanes, los países musulmanes están más o menos, de mayoría musulmana, más o menos avanzados en materia de derechos de la mujer, dependiendo de la región del mundo a la que pertenezcan. O sea, por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina que se atribuye a una cultura particular, la musulmana, en realidad es una práctica común entre musulmanes, cristianos y animistas de ciertas zonas del este de África. No tiene un sello religioso como se suele creer. Precisamente usted hablaba del tema de los feminicidios. Nosotros aquí en NTN 24 hemos reportado casos realmente dolorosos, indignantes, de cómo en nuestras comunidades pues ocurre violencia contra la mujer, y encontramos un dato: según la CEPAL, cada 2 horas ocurre un feminicidio en América Latina, es decir, 12 mujeres asesinadas al día. ¿Cómo explicar esa estadística tan fría? ¿Cómo poder describir qué es lo que pasa en nuestra sociedad para que esto esté ocurriendo? A ver, América Latina es una zona peculiar a nivel global. Es una de las regiones, si no la región del mundo con menos guerras interestatales. No hay guerras entre estados.
Sin embargo, es una región en donde ha habido, por suerte cada vez menos, y el caso de Colombia es probablemente el único caso de un grupo irregular armado, supérstite, con una gran capacidad de acción militar, pero es un caso que va en vías de resolverse según todos los indicios. Digamos, si bien no hay guerras entre estados, ha habido guerras internas, y los estudios sugieren que los países que han tenido guerras internas suelen desarrollar mayores niveles de violencia sexual, no solo violencia política. En algunos casos, no tanto en América Latina, pero por ejemplo en el Congo, pero también en América Latina, quiero decir, violencia sexual que se realiza como parte de estrategias militares. No, no es que los hombres dan rienda suelta a sus bajas pasiones de manera descontrolada. Es una decisión de un mando militar de poner a las mujeres en la línea de combate de esa manera. Y lo que indican los estudios es que estas prácticas de violencia sexual que suelen darse durante periodos de intensa violencia política, a su vez suelen continuar en el periodo de posguerra. Pero además hay que tener en cuenta que América Latina y el Caribe tienen las mayores tasas de homicidio del mundo. Si bien no hay muchas guerras interestatales y hay cada vez menos guerras civiles, según un estudio, dirigido por el ex canciller argentino Dante Caputo, en la primera década de este siglo murieron más de 1 millón de personas en América Latina y el Caribe por homicidios dolosos. Entonces, así como hay una alta tasa de homicidios en general, hay también una alta tasa de feminicidios. En el mundo actual, profesor, ¿cuál es el mayor desafío que afrontan las mujeres? Yo no sé si eso se pueda responder en singular, depende del caso. En el caso de países como Suecia o los países nórdicos, es cerrar la brecha supérstite en temas como igual pago a igual trabajo. Pero en países como algunos del este asiático, sencillamente es evitar que las maten por nacer mujeres, porque ahí es donde más se ocurre en mayor proporción el problema de que se prefieren hijos hombres la urbanización lleva a que las familias tengan menos hijos, las ecografías permiten conocer el sexo del feto y hay abortos selectivos de niñas, o en su defecto en zonas rurales simplemente se mata a las niñas una vez que nacen o se las abandona en el campo para que mueran. Entonces, el reto varía según las circunstancias y el contexto geográfico. Es el profesor Farid Cajat, es miembro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros. De nada, buenas tardes.